Bien, amigos, amigas, tengan todos buenos días a todos los dominicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Buenos días en este espacio por la mañana con Lizzy Canzajara, Alexander Pérez y un servidor Manuel Brito. Tenemos el gran gusto, el gran placer de compartir con ustedes el contenido que nos traen las más impactantes noticias, informaciones, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. Y vamos a iniciar que la semana nos llega con importantes informaciones, tanto nacionales como hemos señalado, internacionales. Una de ellas está los premios Oscar, que estamos con ellos en presencia de uno de los eventos del cine, del mundo del cine, de mayor impacto e importante de premiación de la cinematográfica mundial. Tenemos la información del debate que ha venido tomando gran impacto y preocupación en el mundo por la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, por la misma Organización Panamericana de la Salud, sobre este gran virus que está afectando no solo ya a China, sino que ha tenido una penetración de preocupación donde la República Dominicana no escapa a tomar en cuenta este protocolo y la preocupación con los ciudadanos que pudieran venir, como se produjo recientemente, desde China y ser sometido a cuarentena. Sigue en el debate el tema de la funcionaria Iris Guava, la encargada del plan social de la presidencia. La campaña electoral, la espera de este proceso electoral del 16 de febrero, que estamos en presencia en agotarse este 16 de febrero, una segunda etapa del esquema que ha creado la nueva ley electoral, el régimen de partidos políticos de la República Dominicana. Una primera etapa que se recuerda de manera funesta fue las primarias. En la historia democrática del país nunca ningún proceso nacional. Y fíjense que estamos en presencia, si se pudiera así ver, observar, entender, valorarse de que las primarias del 6 de octubre fueron una acción particular de los partidos políticos, aunque tuviera una gran parte de la población involucrada por su militancia, su simpatía a elegir sus respectivos candidatos, en este caso dentro del PRM y el PLD, trajo ese mal amargo, ese recuerdo tan negativo. Y esa primera etapa dejó esa experiencia, esa impronta, que sin lugar a duda no ha excluido, no ha exonerado la pendencia que tienen estos espacios, la población, cualquier ciudadano común. No solo la mira en la Junta Central Electoral en ese comportamiento claramente parcializado, sino también que, como se pudiera decir, un símil, que se tiene apuntando hacia su comportamiento, por lo que fue esa experiencia de esa primera etapa del proceso. Una segunda etapa que es la que vamos a agotar el 16 de febrero dentro del esquema nuevo, por primera vez en el sistema de partidos que nos convoca la democracia. Entonces, es verdad que ha venido en otros programas, lo hemos mencionado, tanto aquí como en otros programas, el hecho de que la población, el liderazgo nacional ha dado una señal clara de madurez. No ha habido incidentes, no ha habido muertos, no se han recogido heridos, salvo los casos particulares
como vimos, y hay un video que se está haciendo viral, que un militante del partido del gobierno golpea de manera abusiva y que las autoridades deben apresar a ese ciudadano, donde golpea a una mujer en el rostro porque la acusa de haberle dado 1,000 pesos y ella no fue a una actividad del candidato del partido de gobierno. Esa situación dista mucho y una señal de cómo esa candidatura, su entorno, está movida, estimulada por el dinero, la extorsión y ese ambiente de comprar y obligar, chantajear a los ciudadanos. Y el caso que también tiene que ver con esa agenda funesta, si así pudiéramos señalar, y de violencia particular del hecho que ustedes están viendo en los medios que ocurrió en Puerto Plata, por un reparto de dirigentes del entorno de la candidatura del candidato del gobierno, donde también un reclamo de que fueron tanto, de que me diste menos, de que me engañaste. Ahí se están recogiendo varios heridos. Ahí observamos las imágenes. Fíjense qué desastre, fíjense qué imágenes más vergonzosas. ¿Qué nos dice a nosotros? Porque hay muchos, y aquí lo decía con mucha claridad el doctor Vincho Castillo, de que hay interés muy claro y marcado de gente que no quisiera que esta fiesta pase, siga y concluya en paz, que no tienen el más mínimo interés en que el proceso electoral se desarrolle y hasta que se produzca. Y ahí ustedes observan el tiguiraje, literalmente hablando el tiguiraje, ese comportamiento, que eso nos pudiera trasladar a la situación de en 6 días el proceso electoral para elegir las autoridades municipales. Es decir, que fíjense que quienes pudieran estar llamados a ser parte determinante, por no decir el ejemplo, desde el gobierno, desde el partido de gobierno, observamos que estos elementos discordantes, negativos, de dónde se vienen añadiendo, quiénes son los protagonistas y quiénes lo están estimulando. Un proceso de que ha venido indudablemente dando clara muestra de la madurez de nuestro liderazgo nacional. Y hay otra tercera etapa para continuar en ese ciclo de lo que es el nuevo protocolo, esquema del proceso electoral con las elecciones presidenciales el 20 de mayo de este año. Y una cuarta etapa para concluir el proceso, si esa dinámica de esas elecciones no hay una primera vuelta, entonces se producirá una segunda vuelta y ahí termina este proceso. Vamos a darle los buenos días a nuestra directa amiga, robándole al amigo Alexander esta palabra, este término, Lindsay Casajara, quien está ya con nosotros. Buenos días. Buenos Lindsay. días. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Positiva? Saludar a los amigos. Estoy aquí porque tengo el compromiso, pero estoy afectada de un virus que me ha dejado todo el fin de semana en la cama y la verdad es que estos virus que no se sabe, unas gripes extrañas porque al final no se presentan cuadros gripales, sin embargo hay una serie de síntomas que afectan bastante y estoy así todavía como en slow motion, como diríamos, un poco, digamos que lenta, pero aquí estamos. Tú hablabas de todo lo que aconteció en el fin de semana y cada vez más lo evidente que todo el mundo lo nota, ¿no? Las evidencias a borbotones
del desastre de esta administración del presidente Danilo Medina. Es muy lamentable que se tenga que recurrir a imágenes como esa que acabamos de ver, donde un compañero, o sea, un PLDista, enfrenta, esa fue la que pusiste, Eric, ¿verdad?, dándole golpes a otra mujer por un tema de dinero, porque se ponen a repartir dinero. Ustedes tienen la otra imagen, ¿verdad?, donde se ven en las yayas repartiendo en una fila, las mujeres entrando, la gente entrando a una actividad, pero entraban a cambio de dinero, no porque la gente quería estar ahí, no porque la gente conscientemente está de acuerdo con apoyar la candidatura a alcalde de ese miembro del Partido de la Liberación Dominicana, no, ni tampoco al penco que iba a estar en la actividad de Gonzalo Castillo, nada que ver. Era cambio de dinero, había que comprar a las personas para que pudieran permanecer allí durante 1 o 2 horas aproximadamente. Cuando esto ocurre, cuando un Estado se corrompe a esos niveles, lo que viene a continuación es el desastre de la República. Eso está contemplado en tantos libros, y si nos vamos a esa lectura clásica, esos pensadores como Platón, en el libro La República, por cierto, ahí lo vamos a encontrar también, donde él decía, ¿a quiénes son los que se tienen que elegir como autoridades? No puede ser a gentes ineptas, a personas no cultivadas, a gentes que no tienen un grado de educación ni conciencia, donde lo material es lo que está primando. Y entonces, cuando debería de ser lo contrario, de que se busquen los hombres y mujeres hechos a base del oro y la plata, y que ellos estén hechos de oro y plata, o de diamantes, como hablaba en una ocasión Balaguer y Juan Bosch de Leonel Fernández, que era un diamante todavía en bruto y que se podía pulir. O sea, es que en lo místico, en el fondo, no solamente que sea la educación, lo bien cultivado que esté esa persona, sino que su madera sea, o sea, su hechura, lo que lo adorne por dentro y lo que prevalezca por dentro, sea el diamante o el oro y la plata, como hablaba Platón. Que no sea lo material, ni que se vayan a buscar el oro y la plata material, porque ese oro y esa plata generalmente, para lograrla, se deben de cometer crímenes atroces. Detrás de ese oro y de esa plata hay crímenes atroces. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un grupo de funcionarios que se han corrompido y que esa corrupción y ese corrompimiento lo ha llevado a cabo el propio presidente de la República, porque es la cabeza, es quien dirige la orquesta, como él bien lo señala, que él todo lo dirige, que él pone a hacer y pone a deshacer. Entonces, él mismo se responsabiliza, porque ese es su estilo de gobernar, de hecho, en que quienes le acompañen en las distintas instituciones del Estado sean gentes que no son hechas de oro y plata, sino por el contrario, son hechas de piedra y hierro. Y cuando son hechas a base de hierro y de piedra, entonces tendremos una república en descalabro total, porque el material de que están hechos esos hombres y mujeres son débiles, se corrompen fácilmente, se corroen, y a medida que va pasando el tiempo, entonces
es peor. Y por eso es que es tan importante saber quién está hecho de oro y plata y quién está hecho de piedra y bronce, de cualquier material fácil de lastimar, fácil de que se diluya, que no tenga ningún valor. Valores, esos valores que no lo tiene cualquiera. Eso es lastimoso ver a una directora del Plan Social de la Presidencia que maneja miles de millones de pesos. Y cómo eso va corrompiendo a toda una sociedad. Por eso es que ustedes vieron en el programa de Nuria Piera de este fin de semana, los que lo vieron, donde ella mencionaba la cantidad de personas que recibieron cientos de canastas que se les otorgan, y eso es solamente una institución, porque así todas las instituciones del Estado, a muchísimos periodistas y hasta jueces. Qué lastimoso. Jueces de la Suprema Corte metidos en un listado del Plan Social para entregarle caja navideña. Que están dirigidas a los sectores más vulnerables. Claro, pero ustedes saben lo que contienen esas cajitas. 5 libras de arroz, 2 libras de habichuela, una funda de harina, de maíz, una botellita de aceite. ¿Ustedes creen que esos periodistas necesitan de esas cosas? Y no una caja, no 2, no 3, no 5. Miles. Cientos de cajas cada uno. Pero jueces, ¿y quiénes son los que propician eso? Los que dirigen. Esos que están hechos a base de cobre, de materiales que solamente con pasarle cerca al mar, al salitre, de una vez se corroen todo y se dañan. Son fáciles de dañar. Y cuando eso sucede, es lamentable que lo que venga a continuación es el descalabro de la República, del Estado. Por eso, en este próximo 16 de febrero, hay que votar con mucha conciencia. Nosotros estamos aquí para eso, para repetírselo cada vez que sea necesario. Votar con conciencia por los mejores hombres y mujeres, aquellos que estén hechos a base de oro y plata. Los de oro para ocupar posiciones mientras más responsables, más comprometidas, de mayor responsabilidad, pues mejores tendrán que ser elegidos esos hombres, o sea, de mejor madera tienen que estar hechos. No pueden ser hechos de la peor madera que con cualquier cosa le cae carcoma. Tienen que estar hechos de la mejor. Por eso, ¿cómo identificarlos? A veces se habla, ay, que lo nuevo, que es un cambio, pero un cambio, sí, yo entiendo que en estos momentos se hace obligatorio, necesario, es urgente sacar a esta gente del gobierno. Pero ¿sustituidos por quién y por quiénes? Por cualquier otra cosa, lo importante es salir de ellos. No, ahí es donde viene la gran responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo. Ahí es donde está. Que ahora los jóvenes, a ellos, miren, decía en ese mismo libro que aproveché y estaba leyendo algunos clásicos. Y en el fin de semana, como estuve recluida todo el fin de semana. Y este libro, uno vuelve a retomar ese tipo de lectura que te vuelven a llevar a la conciencia. Y eso pasó cientos y cientos de años
cantidad de siglos atrás. Pero qué conectados estaban esos pensadores de esa época y nada diferente al actual. Porque justamente hablan de esas autoridades, quiénes deben de ser y cómo deben de ser elegidas esas autoridades y el riesgo que se corre cuando esas autoridades no están hechas de los mejores materiales. No es, dice él, no es solamente los jóvenes están llamados a ser dirigidos por los de mayor experiencia, o sea, los envejecientes, por así decirlo. Yo no le estoy hablando de gentes seniles, sino de gentes que ya han sido sometidos a todo tipo de pruebas. No solamente es que sepan mucho, o sea, que manejen los temas, que sean intelectuales, sino que también ese conocimiento que pudiera tener ese individuo también se materialice para ver si el nivel de conciencia de ese ciudadano no es corrompible, que cuando se somete a distintas pruebas, entonces, si las pasa, todas esas pruebas, entonces ya sí, la gente lo puede mirar, la gente lo puede valorar para posiciones más altas. Pero no es cualquier chivito harto ejobo que puede dirigir los destinos de una nación. La experiencia es importante y es imprescindible, porque de buena voluntad y de buenos deseos está lleno el reino. Es de gentes que ya han sido probadas. Esos y los que no se quemaron en esa prueba son los llamados a dirigir los destinos de una nación. No porque lo diga yo, es porque es lo sensato, es lo lógico que sea así. Y lo digo también por estas candidaturas que vienen ahora. Yo lo repito y lo voy a repetir durante toda esta semana porque es mi obligación, es mi deber hacerlo. Con esa candidatura de Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, el canchanchan de Danilo Medina, el canchanchan de Juan Bautista Vicini, quien llevó al emprendedor, o sea, David Collado, a esa alcaldía, con 200 millones de pesos, como se habla. Ese es el triángulo que hay que ver. Y me observaba Otoniel Lin, si tú te has fijado en las vallas que no tiene el apellido, Carolina no le ponen el apellido, eso parece ser que ella siente vergüenza. No, no es la vergüenza, porque ella es parte del tinglado también. Ella es el instrumento. ¿El instrumento de qué? El instrumento de un plan macabro con unos intereses económicos y políticos altamente peligrosos que se manejan allí. Ella es parte de ese tinglado. No me la excluyan, porque ella es el instrumento, como lo fue David Collado en su momento. David Collado no es David Collado, y ustedes lo ven con su carita de ovejita mansa. No, ese muchacho no es más que un títere y él se prestó para eso de un sector empresarial importante de este país. Si ustedes se van al ayuntamiento, como lo vi yo con estos ojos que se lo ha de tragar la tierra en algún momento. Cuando fui a visitar a un amigo, Giancarlo Vega, que todavía estaban las autoridades de la alcaldía pasada, y yo veo una serie de personalidades de Ángel, digo yo, Giancarlo, y toda esta gente, no, ella va a ser ¿cómo se llama? La jurídica, el otro va a ser el funcionario, el encargado de que no sé qué. Todos los jefes de ese ayuntamiento están dirigidos por los sectores empresariales de Ángel de este país. Yo me quedé sorprendida. Yo dije, pero qué extraño.
Se supone que esto debe estar dirigido por políticos. ¿Y cómo es posible que habiendo tantas personas capaces dentro de ese PRM, quienes están aquí metidos sean los empresarios? Pero aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. No cogen la lección con Iriguaba en el plan social. No solo es eso. Es que hay que tener un cuidado especial de que sean un buen ejemplo, con los hechos. Que sean los empresarios los que entonces estén dirigiendo parte de lo que es el erario público, porque entonces ellos van a gobernar en base a sus intereses y no los del pueblo. Eso es. Porque sabemos muy bien cuál es la naturaleza, la visión de un empresario. Negocios, no es verdad. Negocios son negocios. Negocios son negocios. Business is business, como dirían los norteamericanos. Así es. Entonces, aquí no es diferente. El espíritu, la esencia de un empresario es hacer dinero para su propio beneficio y hacer crecer su cartera. Y yo, con ese triángulo que se ha armado entre Hipólito Mejía, Danilo Medina y ese sector empresarial que fueron los que propiciaron el famoso debate dirigido y propiciado por Ángel. Por eso ustedes veían en la escenografía todas las obras que realizó David Collado, que es lo mismo que haberla supuestamente hecho Ángel. ¿Y quién es Ángel? La Asociación de Jóvenes Empresarios de este país, que empezando jóvenes ya están corrompiéndose. Por eso es, ¿qué están hechos? De puro hierro y de material bastante fácil de dañar. Porque esas son gentes que no califican para hacer política. Su espíritu, su esencia y su naturaleza está en hacer dinero. Y donde quiera que ustedes lo pongan, su visión va a ser siempre esa. Y yo digo, Brito, para pasarte la palabra, Manuel, que en eso es que nosotros tenemos que fijarnos. Aquí no es votar por votar. Claro, lo primero que usted tiene que tener claro es que hay que ir a votar en contra de este gobierno, por lo malo que ha accionado en esenciales temas, en temas que son fundamentales para este país. Le ha fallado este gobierno al pueblo dominicano. Han tomado el dinero que nosotros con tanto sacrificio que nos ganamos en el día a día con mucho sudor y que va indirectamente al Estado a través de los impuestos que pagamos. Cada vez que usted compra una galletita, cada vez que usted compra leche, agua, cada vez que paga la luz, cada vez que paga el teléfono, usted está destinando un porcentaje de ese pago a impuestos. La luz, el teléfono, el agua, todo tiene impuesto. Y todo ese dinero que se acumula de 10 y tantos millones de dominicanos, que son miles de millones de pesos, miles y cientos de miles de millones de pesos, esta gente lo están cogiendo para malgastarlo, para comprar 1.000 millones de electrodomésticos que se distribuyen de manera indiscriminada. Vengan, entren todo y voten todo. Así no. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Compra de la fundita esta para pasárselo entonces luego, como vemos imágenes en esas redes sociales, que se le entregan 500, 5.000, 3.000, 2.000 fundas a un candidato a alcalde. La mitad o sea, si a ese se le entregaron 5.000, 2.500 al regidor. O sea, esta gente haciendo campaña con los cuartos de nosotros. Dinero que debe de estar muy bien distribuido en las distintas áreas que están descuidadas por este gobierno. Asimismo, por eso es que ustedes ven una inseguridad terrible, por eso es que ustedes ven unos hospitales cada vez más deprimentes. Por eso es que ustedes ven el desastre que hay en educación y en cada una de las instituciones.
Si nos vamos a todas las instituciones del Estado, ustedes van a ver el desastre que prima en esas instituciones. Aquí, el Ministerio de Obras Públicas, que anda de que asfaltándole también calles y caminos vecinales, y le ponen ahí la fotografía del candidato que ellos quieren promover, como si fuera ese candidato que estuviera haciendo esa calle. Todas esas cosas, ese Ministerio de Obras Públicas no tiene un master plan para ser ejecutado. No, una campaña, una politiquería, le pasan raya a una calle, la ponen y salen y mandan muchísima gente con un Jonsu, con un Glover, como se decía antes, a Mamey, y le ponen obras públicas ahí, las siglas de obras públicas, y en eso que están. Pero mientras tanto, en esas obras públicas hay casos de corrupción que llueven. No solamente son los 11.500 millones que se dieron de grado a grado esas obras, incluyendo amiguitas. No, no solamente es eso. Hay muchísimos otros casos de corrupción terribles, ahí y en otras instituciones del Estado. Señores, esto es algo terrible lo que está pasando en este país. ¿Y es producto de qué? De gentes ineptas, de personas que están hechas de la peor calaña, y a toda esa gente hace rato que le cayó polilla. La polilla esa, así es que le llaman, ¿verdad? A la polilla esa. Que ataca la madera. Y destruye. Cuando usted la ve por fuera bien la madera, y cuando le toca, está fofa, está destrozada. Se la ha comido, se la ha tragado ya. Y eso fue lo que puso Danilo Medina en cada una de las instituciones de este gobierno. Gentes llenas de carcoma, están podridas por dentro, no tienen nada, con un cerebro hueco, que lo único que tienen claro es cómo corromper, y es cómo, ya ustedes saben qué otra cosa. Un ejemplo claro de la ineptitud de un funcionario es esa directora del Plan Social. Hay que oír a esa mujer en ese audio que ella misma reconoce. Ahí se escucha una persona mediocre hablando, y discúlpenme que lo diga, y que me disculpe ella, quizás ella no tiene la culpa de no haber sido preparada políticamente ni cultivado su conocimiento. Se escucha una mujer sin ningún grado de conocimiento. Valores ni hablar. Valores no, eso yo ni lo menciono. Pero solamente cómo se dirige, las palabras que utiliza, cómo desconoce de temas elementales, de por Dios. Esos son los que nos están gobernando. Gentes que están comidas de carcoma y de polilla. Nosotros, los dominicanos, tenemos en estos momentos una herramienta muy fuerte, muy poderosa, que es sacar a esta gente a patadas de todas partes, de cada una de las instituciones. Y ojo con eso, que Danilo Medina, sabiendo muy bien, porque ese es un verdadero político, lo único que ha utilizado su conocimiento para el mal, para hacer daño. Y es lamentable que haya sido así. Yo no me alegro de eso. Muy por el contrario. Me avergüenzo de tener sentado en esa silla a un hombre de esa naturaleza, que le ha hecho tanto daño a este país, que a pesar de que nosotros aquí lo hemos invitado a reflexionar, el presidente no lo ha hecho, y muy por el contrario.
las informaciones que tenemos de cómo el presidente sigue manipulando de titiritero de todos estos funcionarios y personas corrompidas hasta los tuétanos. Señores, ¿cómo sigue por ese camino? Por esa vía que va a llevar a esta república al descalabro total si nosotros los dominicanos no hacemos algo. Si no nos encargamos de decirle a la muchacha de servicio, al chofer, al jardinero, a toda aquella gente que están cerca nuestra, hacerlos conscientes de por quién deben de votar, orientarlos para que voten por los mejores hombres y mujeres. No podemos ir a las urnas este próximo domingo cargados de pasiones o por una tradición de que mi tatarabuelo y luego mi tío y luego la abuela y luego la mamá. No, vayamos y hagamos un voto consciente de por qué yo estoy votando por cada una de las autoridades, por qué lo estoy haciendo. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer su trayectoria o quienes están detrás de esas candidaturas. Yo jamás votaría, por ejemplo, por una Carolina Mejía, porque aunque ustedes la ven joven, eso no es ninguna medalla de que porque sea joven o diferente en aspecto físico, eso no le da a ella ningún crédito. O ser mujer, que nunca ha habido una alcaldesa mujer. No le da ningún crédito para yo elegirla como candidata a alcaldesa. No. Lo que hay que mirar es quién es y quién está apoyando a esa mujer. ¿Quién es su papá? Hipólito Mejía. ¿Quién es Hipólito Mejía? Canchanchan de Danilo Medina. ¿Quién es Danilo Medina? Canchanchan de Juan Bautista Vicini. ¿Quién es Bautista Vicini? Un hombre que es el dueño de los terrenos de Punta Catalina, dueño de muchísimas otras cosas, que está metido todos los días en Palacio. Por lo tanto, ese Vicini tiene un maridaje tremendo, terrible, tanto con el gobierno como con ese grupo que es quien controla en estos momentos el ayuntamiento. ¿Controlado por quién? Por ese grupo empresarial del que ya le hablé, a la cabeza de Juan Bautista Vicini. Para estar claro, sin adornar y sin ponerle píldora a esto, para que después no digan que no se lo dijeron, para que después no digan, no, que ella es diferente. ¿Diferente a quién? Ella pertenece a ese tinglado. Ella ahora es el instrumento. Ella se prestó para eso. Ahora la ponen en los letreros sin el apellido. Para que no la relacionen ni la vinculen. Y eso se llama engaño. Yo no sé cómo le dirán en sus casas o en su casa, pero eso se llama engaño. Eso es una manera de engañar al pueblo. Vendiendo una cosa que no es. Sí, una manipulación. Sí, así es. Bueno, Lindsay, la verdad es que todos los caminos nos conducen al proceso del 16 de febrero. Estamos apenas de unos 6 días. Hasta el sábado a las 12 de la noche queda concluido el proceso de manera formal de campaña. Hay partidos que han anunciado un cierre de campaña. Se anuncia un cierre de campaña para el día jueves del partido de gobierno. La verdad es que, como en un momento nos referíamos, el país espera que este proceso no tenga los traumas de lo que fue el proceso del 6 de octubre. Uno no tiene la garantía de que no habrán en otros escenarios y con otras modalidades por el nivel de creatividad para estos tiempos de los fraudes. La Junta Central Electoral no ha estado en capacidad de controlar
la promoción del candidato del gobierno, anunciando desde hace muchos meses atrás su candidatura con Spot Radio en televisión, mensaje directo a su candidatura como está establecido. De eso no ha habido manera de parar esa situación. Ha tenido que tomar una reacción con respecto a lo del plan social de la presidencia, donde esa batalla de manera clara frente a la población la ha perdido el gobierno, la ha perdido la ministra, la encargada del plan social, por su mal manejo con este tipo de información. Y nosotros hemos señalado que esos resultados y la manera en que el pueblo ha venido reaccionando en cada uno de los hechos y los comportamientos que han venido teniendo los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, los funcionarios del gobierno, es que estamos en presencia de un modelo agotado. Y fíjense cómo Montalvo le sacó un poco el cuerpo cuando la periodista le preguntaba sobre el tema del plan social Iris Guava, que a pesar de que es el buen funcionamiento, el manejo, el comportamiento, la buena dinámica al servicio de la población de un servidor público es competencia directa del ministro de la Presidencia. Y él evadió el tema. Y se conoce recientemente las declaraciones de Reinaldo Pared en ese sentido, donde reconoce y diga de que Iris Guava tuvo un comportamiento indelicado, un comportamiento que no se corresponde. Entonces, todas estas situaciones que se vienen dando con los funcionarios es lo que ha habido y se siente como un rechazo de la población claramente a los funcionarios del gobierno. Nosotros hemos dicho que si el proceso electoral venidero, como se ve claramente de que el gobierno no tiene posibilidad alguna de retener la presidencia, el partido de gobierno, en cualquier escenario, si no es una primera vuelta, sería una segunda vuelta, porque es una realidad que hay que ver ese escenario que no está exento, porque existe como ley, existe esa posibilidad por la distribución de tres importantes fuerzas políticas a los fines de uno presenciar, y lo ha visto en otras ocasiones, un escenario de primera vuelta, y eso no luce así. Sí, así es. Que hay claramente la posibilidad, claramente, de que el Partido de la Liberación Dominicana salga del gobierno. Y ha habido, por el comportamiento que se ha dado con los escándalos, con la OISOI, con el caso del CEA, con el caso de los tres brazos, con el caso de Quirinito, con el caso de César, el abusador. Una serie de situaciones, señores, que podemos permanecer gente, el programa. Sí, exacto, la gente eso lo conoce. Pero mira, por ejemplo, lo que sale en el fin de semana. La declaración del presidente de la Junta Central Electoral. Pero lo que te quería decir... no, yo lo entendí desde el principio que tú empezaste a hablar del tema, porque estás diciendo algo que ya lo has dicho. Sí, no, lo que te quiero decir es que todos estos escándalos, eso es lo que ha venido acumulando lo que es una determinación, una decisión del pueblo, frente a un modelo que luce totalmente agotado. Mira, hay otro tema, y es el tema de la Junta Central Electoral, que ha decidido una resolución de 3 puntos. Miren ahí la imagen donde habla el presidente de la Junta Central Electoral de una serie de plazos. O sea, aquí todos los plazos de algún modo siempre se aplazan de nuevo.
Una cosa increíble, pero bueno, lo pidió un partido político, el otro se frota las manos por esa petición, en fin. Y dice que el Pleno de la Junta aprobó este domingo la resolución 1620 que modifica parcialmente los plazos para las solicitudes y para el conocimiento de alianzas para las elecciones presidenciales y congresuales de este 2020, así como la fecha de conocimiento y decisión de las candidaturas de dichos niveles de elección que se hayan recibido hasta el día 21 de febrero. En efecto, la resolución establece que el plazo de presentación de dichas solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones para las referidas elecciones que vencían el próximo lunes, o sea, el lunes próximo, 17 de febrero del 2020, fue extendido hasta el miércoles 19 de febrero a las 12 de la noche. Eso es para todo lo que son las alianzas y coaliciones referidas a las elecciones, y ni hablar de inscripción de candidaturas, que modifica de manera parcial esas alianzas presidenciales, también la decisión de las candidaturas que van a ser llevadas, extendidas a un tiempo más. ¿Y qué explicación tú exactamente? Bueno, ¿cuál es la explicación? Son varias aristas que hay detrás. Bueno, lo primero es que el propio PRM solicitó que se extienda un tanto ese plazo porque todavía están en algunas alianzas y cosas. Pero ustedes saben que hay un partidito por ahí, dije País Posible, que es de los empresarios, porque ustedes saben que ahora hay un grupo de empresarios que los funcionarios lo han metido a políticos y los políticos, esos empresarios, lo metieron a empresarios. O sea, empresarios que se metieron a políticos, políticos que se metieron a empresarios. Pero tú sabes cuál es el asunto, escúchame, Lince, con esa parte, es que el sector empresarial del país ha visto cómo los políticos se han metido a empresarios. Entonces ellos dicen, bueno, pero si nosotros, y lo tradicional que ha habido es que ustedes no estén compitiendo con nosotros en nuestros negocios y les damos la oportunidad que ustedes se encarguen de la parte política y nosotros como empresarios en nuestras actividades empresariales, entonces nosotros no vamos ahora a permitir que ustedes tengan lo empresarial y también tengan los políticos, la parte política. Entonces nosotros vamos a incursionar en la actividad política. Y fíjate que es funcionarios del gobierno, todos tienen empresas. Bueno, no tanto, yo no lo vería hasta ese punto. Bueno, pero es lo que se ve. Están corrompiendo en este caso. Es lo que se ve en el sector de turismo, en construcción. Son los que dirigen el Estado, son los responsables. Los responsables son los que dirigen el Estado. Pero eso no es que los empresarios, es que los que dirigen el Estado son los que han llevado este país a la sinvergüencería, la corruptela en la que nos encontramos. Eso es así, porque no puede haber esa alianza sin que esté el Estado involucrado y los funcionarios. Eso es parte, esta decisión del Pleno de la Junta, que se ha convertido en una base del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, del gobierno de Danilo Medina. Eso es un comité de base. Un comité de base que dirige Castaño Guzmán y entonces están ahí los miembros que él a la vez dirige. Así es como están. Bueno, pero esa Junta Central Electoral le cogió la seña o acató esa petición, que es urgente cada vez que se le hace una petición, pero a que la haga Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Todo lo que Leonel Fernández ha solicitado a esa Junta Central Electoral, todo ha sido negado. Todo ha sido negado.
Yo luego de la pausa les voy a hablar de Alhambra. Vamos a ver si ahí van a tener que compartir los resultados el informe de Alhambra. Así es. Porque Alhambra dio un informe y ellos se lo guardaron en la gaveta de abajo de los archivos de la Junta Central Electoral. No lo han hecho público, eso es cierto. Por ahí se anda cosiendo un país posible no se sabe para quién, ni cuáles son las grandes posibilidades que se pueden dar en ese país posible, que recuerden ustedes que hace ya 3 domingos dije que iban a anunciar y que este próximo domingo se anuncia la candidatura presidencial en país posible de Morrison. ¿Cuál es el nombre de Morrison? Bueno, Morrison, que ustedes lo conocen, ha venido aquí. El ingeniero Morrison. Que es un muchacho que trabaja para los empresarios de este país también y que es muy buen técnico, pero ellos lo pusieron en país posible. Ahí ven, pónteme aquí, que tú eres un mulatico, más o menos pega con la gente en cualquier cosa, tú eres mulato. Vamos a ponerte aquí. Pero Morrison nunca se inscribió, otro engaño. País posible no tiene candidato presidencial aún, porque se anda en otra negociación. Qué raro que David Collado dije que no se religió. Pero ¿qué dijo David Collado? Lo que pasa es que yo, con la vocecita que tiene, que ya nadie casi conoce la voz de ese muchacho, porque lo han inflado y lo han inflado, porque eso es un invento de los bichines. Y ustedes ven que en el periódico Listín Diario, en las encuestas, él sale con un 200% por encima de todo el mundo, de todo el vivo. Una gente que no es verdad que la conoce todo el mundo aquí en la capital. Bueno, pues resulta que ahí hay gato entre macutos. Gatos entre macutos. Recuerden de lo que le hablé antes. Entonces, el doctor Franklin Almeida, que la semana pasada habló de que Danilo no tenía con quién negociar, pero Danilo anda buscando con quién negociar. No es que Danilo se va a quedar de brazos cruzados. Él está creando un escenario para negociar con él mismo. Porque esa gente están negociando con Danilo desde hace mucho, o Danilo con ellos, o ellos con Danilo. Esa doble vía hay. Entonces se crea lo mismo que se creó aquí en la época de David Collado, que di que hay un fenómeno, en un mes se convirtió en alcalde. Es un fenómeno, haciendo una serie de triquiñuelas y cosas extrañas, como la quieren aplicar ahora con la hija de Hipólito. O sea, con Hipólito. Porque Hipólito es la cabeza de ese proyecto. No esa muchacha no es política. Esa muchacha se crió en cunas, en cunas de oro. Ya lo sé, compañera, así mismo. El oro que proviene de lo humano, aquel que detrás de él siempre hay grandes crímenes. No estoy hablando del otro, de ese divino, de ese espiritual, de la esencia, no, el material. Vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa vamos a hablar un tanto de esa petición que hace la Fuerza del Pueblo a la cabeza del delegado político ante la Junta, Manuel Crespo, que depositó un documento a la Junta Central Electoral donde le dice, ¿y los documentos? ¿Y el informe de Alhambra? ¿Dónde está? ¿Para qué fue que se hizo? ¿Dónde está? Vamos a la pausa.